con todo lo que implica. Tenemos a grandes invitadas hoy día, todas mujeres ellas, y básicamente tenemos como a la comisión, ¿cierto?, de ciudades y territorios, que va a estar representada, de la región metropolitana, que va a estar representada, por cierto, por Ana Sugrañez. Ella es arquitecta, ¿cierto?, doctorada en desarrollo urbano, militante de Revolución Democrática desde 2015, ¿cierto?, activista por el derecho a la ciudad y el desarrollo humano, a una vivienda adecuada. Ha participado en diferentes instancias en el Colegio de Arquitectos, ha apoyado a los distintos movimientos como de pobladores, FENAPO, etcétera, digamos. También ha tenido un rol ha aportado también en el Museo de la Memoria, es coautora de diferentes libros, Los con Techo, Con Subsidio y Sin Derecho. En el fondo ha tenido una trayectoria nacional. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Y ha tenido una importante trayectoria internacional, ¿cierto?, ligada a los derechos humanos del hábitat. Y tanto Ana como Claudia González Mucio, ¿cierto?, que es arquitecta especialista en planificación territorial y gestión de riesgos, van a contar con la primera parte, digamos, de la escuela, donde nos van a contar un poco su experiencia, su mirada sobre el abordaje local de conflictos urbanos. Y en la segunda parte va a estar, ¿cierto?, Pamela Ampuero, que es militante nuestra en la región, ¿cierto?, de Valparaíso. Ella está a cargo de la planificación territorial integral de SECPLA en la municipalidad de Valparaíso. También es militante de RD hace varios años. Entonces vamos a tener, en el fondo, la mirada de la comisión a través de dos expositoras y la mirada del gobierno local a través de Pamela. Así que primero un gran agradecimiento a todas ellas por ser parte de esta escuela y compartirnos sus quehaceres, sus saberes y sus conocimientos. Así que le damos primero el pase a la comisión para que nos cuenten un poco, nos ayuden, digamos, a todos los candidatos, candidatas y a todos los militantes del partido interesados, los saberes que son importantes en relación a los conflictos urbanos. Adelante, Ana y Claudia. Muchas gracias por estar hoy acá. Ana, tienes que activar tu micrófono. Buenos días, vamos a compartir pantalla. ¿Dónde? Aquí. Lo que vamos a hacer esta mañana es hacer dos presentaciones. Una que viene más como de la convivencia social desde el espacio, desde la ciudad, y después una exposición complementaria a cargo de Claudia, que es una mirada ya mucho más relacionada al marco legal y al marco normativo, especialmente en términos de planificación y de mitigación de riesgo. Entonces, partamos. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, ¿Funciona? perfecto. Sí. Qué bien, qué bueno. Ya. Entonces, cuando hablamos de conflictos urbanos en la ciudad o en las comunas, es bueno de referir algunos ejercicios que ya habíamos desarrollado desde hace muchos años, y ahí sacamos del armario y de los archivos este mapa de conflictos urbanos que se había desarrollado desde SUR, el Centro de Estudios Sociales y Educación, y que esto se realizó como en el 2010 y que identificó como 100 casos y que explica de dónde, qué tipo de conflicto, y ayuda a repensar cada una de las acciones. Por supuesto que la tecnología nos ha ayudado y que en 10 años la tecnología ha mejorado, y es así por ejemplo, que también lo hemos trabajado desde Ciudad Viva, con Ciudad Inteligente, cómo recoger y cómo ir comunicando los temas de los conflictos urbanos. O tenemos esto que saqué ayer
de los chats, que sigue siendo lo mismo, es de ir identificando cuáles son estos conflictos que a diario se van dando. Entonces, cuando estamos pensando qué quiere decir estos conflictos en términos de causa, ¿cuáles son las principales causas que llevan a estos conflictos territoriales? Entonces, lo primero, y lo sabemos, son los temas de la desigualdad y de la segregación, son los temas de la agresividad inmobiliaria y de la antigua inercia comunitaria, pero por suerte esto ha cambiado. Lo otro es lo que nos va a explicar más la compañera Claudia, que es el tema de la regulación del uso del suelo, o yo, que soy más agresiva y crítica, llamo la desregulación del uso del suelo, y que son los distintos conflictos socioambientales y toda la disparidad en la calidad de los servicios, porque bien sabemos que no es lo mismo ir al colegio en La Pintana que en Vitacura, no es lo mismo la salud de un lado u otro de la ciudad. Hay temas de movilidad y hay temas de vivienda que voy a usar ahora para explicar un poquito más porque es el tema que más manejo. Cuando hablamos de conflictos urbanos, evidentemente no, esto no es. Es otro el tema que nos va a llevar. Y entonces usamos estos mapas que nos van explicando cuán segregada está la ciudad a partir de la CACEN de 2015. Y sabemos que ya pasaron 5 años y posiblemente la acumulación y la concentración de riqueza aún esté peor que hace 5 años. Entonces, bien conocemos las concentraciones de riqueza en la parte nororiental, y cuando lo cruzamos con este tipo de mapa que refleja lo que fue el plebiscito del 25 de octubre, pues vemos que está mucho peor. Y hay muchas formas de explicar la segregación y los efectos de esta segregación. Se puede explicar desde la ciudad de la deuda, se puede explicar desde la ciudad de la informalidad y todas sus distintas expresiones, que sean laborales, que sea de convivencia en el espacio o habitacional. Y tenemos este otro tipo de problema que arrastramos y que el señor Mañalich descubrió el 28 de mayo de 2020 cuando se dio cuenta que los temas de las consignas y de las propuestas de código sanitario para el COVID no funcionaba porque estamos en una situación de grande diferencias de uso de la vivienda y de uso del suelo. Entonces, sí, siguiendo en la línea de qué pasa en la vivienda, desde la vivienda y desde el barrio, pues tenemos que tener en cuenta este tipo de figura que nos está indicando un crecimiento sostenido y peligroso de cuáles son las distintas formas de precariedad que hay en el mundo. No, perdón, en el mundo sí es verdad, en todo el mundo es un problema, pero aquí en Chile especialmente, y lo tenemos aquí con figuras de la CACEN de 2017, en el 2019 no hubo CACEN, pero sabemos ya para la proyección de la CACEN 2021 que va a ser bastante peor. Ahí teníamos ya 22% de la población viviendo en alguna forma de precariedad o informalidad, y tenemos los casos más fuertes en el norte, y no es
de extrañarse, porque en el norte están las mayores contradicciones del extractivismo y de el flujo migratorio y también la incapacidad del Estado de responder a los temas habitacionales. Saco para entender y recordar qué son el tema de los contechos, esta foto muy agresiva de lo que era el Volcán 2 y de lo que era, porque ahora ya lo tuvieron que destruir, pero sabemos que este problema se repite en toda la ciudad y que vivir en estas viviendas, como bien nos lo cuenta la señora Juanita aquí, es como vivir en la cárcel. Y es verdad, cuando comparando esta foto con Colina 2, sí es más o menos lo mismo. Y vivir aquí es un conflicto por definición. Sabemos también que desde los miles, los centenares de miles de viviendas que se han dado a los pobres para que se callen, nunca se les ha explicado las reglas del juego y se han multiplicado miles y miles de nuevos conflictos sociales y urbanos por no entender cómo usar estas viviendas. Y entonces se invade, se hace lo que uno puede, olvidándose del vecino, y se hacen este mar de viviendas sociales, como esta foto de San Bernardo con el eje de los morros que ahora se llama Padre Hurtado, en donde tenemos al poniente, uy, ¿qué le pasó a la foto? Ya, del lado poniente tenemos los horrores de la vivienda de la dictadura y del lado oriente tenemos las glorias de las viviendas de la democracia, y yo les aconsejo, o puede ser que estén ahí, que vayan a ver que es lo mismo y es tan terrible los unos como los otros. Y vemos aquí esta manchita verde y que dice, ay, qué bueno, por lo menos un parque para la gente. Pues no, no es un parque, es un señor dueño de este espacio que estaba desesperado porque perdía y perdía el valor del suelo que él quería, sobre el cual quería especular, y entonces desarrolló ahí su proyecto de un cementerio privado. Y esto lo vamos siguiendo desde hace muchos años. Hace 15 años los chiquillos todavía podían jugar fútbol ahí, hasta que ya la orden fue de construir las vallas, y entonces tenemos 30.000 viviendas sin parque, sin espacio para jugar. Los otros grandes problemas que arrastramos son las historias de las poblaciones aquí. Una familia de los años 60 en la San Gregorio de la Granja, y vemos cómo el Estado en aquel entonces proponía una idea de ciudad jardín, una idea de dejar una ciudad decente para las pobres y los pobres, pero sabemos también que en estas poblaciones se multiplican las precariedades, la pobreza y la falta de oportunidad para poder hacer de estas partes urbanizadas una nueva ciudad, una ciudad que se adapte a la densificación, por supuesto, pero una densificación a escala humana para responder al bien común. Entre las poblaciones sabemos los problemas de la pobreza que se multiplican y que se están presentes, y del trabajo que hacemos en terreno vemos que ya hace como 3 o 4 años que el hambre está regresando a las poblaciones. Tenemos este maldito problema de las termitas que se mantiene y que se multiplica y que está royendo y destruyendo las viviendas de madera que estaban mal hecho y que se están pudriendo. Hay ruido, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Aurora y María Jesús le pedimos y Carlos que silencien sus micrófonos. Gracias. Ya.
Muy bien. Tenemos los otros problemas aquí con esta foto también bien agresiva de lo que es la realidad de los conventillos y de los CITES readaptados al flujo de los migrantes, en donde tenemos realmente los horrores y las dificultades de compartir espacios y de compartir espacio hasta por horas. O sea, se arriendan camas por horas y la imposibilidad de educar a los niños en unos espacios de conventillos que están en toda la ciudad y que son absolutamente infrahumanos. Están los otros temas como los campamentos que son más conocidos porque sí, porque se ven, ¿eh? La gente se da, y porque está la propaganda y la publicidad de las acciones de instituciones como Techo, que han hecho que el tema de los campamentos es más conocido que los otros. Veamos que los temas de las tomas se están multiplicando y que en los últimos 6 meses en el norte se reconoce que hay un crecimiento de 660% de los campamentos. O tenemos estos campamentos como el en Antofagasta, que son ya muy instalados, muy densos y que yo debo decir, representan para mí no un tema de conflicto, sino que un tema de esperanza, viendo la capacidad de organización de la gente. Pero esto nos llevaría a otro tema, posiblemente para otra clase, en donde no estemos hablando de los conflictos, sino de cómo superarlo y cómo. Otro tema recurrente de conflicto son los desalojos, sacar a la gente, y aquí con la imagen de un campamento de 780 familias sacadas a la calle en una madrugada por la fuerza del arma a punta de fusil, como en los tiempos de la dictadura, y peor todavía que en la dictadura, porque sin ofrecer nada, nada. Por lo menos en los 80 y 70 y 80, cuando se erradicaban los campamentos, se ofrecía alguna solución de una vivienda en la periferia, por supuesto, pero algo. Aquí ya en Calama, ni una frazada, ni una frazada. Y vemos también que los temas de los desalojos se mantienen ahora en tiempos de pandemia. En pandemia el Estado está sacando a la gente a la calle. O tenemos los malditos guetos verticales, que son los nuevos y las multiplicaciones de la misma política habitacional basada sobre subsidio y sobre el aprovechamiento de algunas empresas inmobiliarias por encima del bien común, por encima de la sensatez de hacer ciudad para todas y todos. Y tenemos estos temas de ilegalidad y tenemos estos temas que se mantienen y se multiplican, y que tenemos aquí este artículo de la semana pasada, en donde vemos que la Corte Suprema dice una cosa y no hay capacidad de implementarlo en la realidad. Termino con el otro tipo de aporte de otro compañero de nuestra comisión, el Cristóbal, que hace una mirada desde la movilidad, desde los temas de los paraderos y la dificultad de mantenerlos, de las veredas que representan un problema y la inseguridad para el transporte o la movilidad de peatones y ciclistas. Y entonces tenemos que entender que tenemos unos desafíos enormes por delante, porque el tema de peatones y de movilidad sin motor
representa la gran mayoría y sin embargo pareciera que toda la política sigue mucho más centrada en los temas del transporte público, indispensable, y después la logística de las cargas y el vehículo particulares. Entonces tenemos realmente los conflictos, repensar otras cosas, otras propuestas. Y aquí, ¿cuáles son estas posibilidades? Como desde la comunidad, desde la comuna, desde el municipio, es la peatonalización de los espacios necesarios para la gente, para un mínimo de calidad de vida y multiplicar las ciclovías. Aquí se me añadió esta, bueno, mire, se me vino esta lámina, no la tenía previsto, pero son los temas generales de qué vamos a hacer con la acumulación de los autos y qué haremos si dejarlos en la calle o pensar la calle para la comunidad. Y el otro tema que es el mantenimiento de la infraestructura es un problema, pero también es una oportunidad de ofrecer calidad. Y con esto me quedo. Me pasé, creo, de 2 o 3 minutos, pero dejo la palabra a la compañera Claudia. Cierro esto. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir pantalla. Bueno, buen día a todas y todos. La mirada, es, como decía Ana, es complementaria a un poco lo que comentó ella recién. Vamos a hablar de la planificación urbana y de temas de gestión de riesgo que inciden en el desarrollo comunal y que al mismo tiempo son un poco causa y consecuencia también de algunos de los conflictos urbanos que hoy día tenemos. Lo primero es decir que hoy día la planificación territorial en Chile es solamente una planificación urbana. Es poco lo que se hace respecto de los territorios rurales y en ese sentido es también una fuente de conflicto porque debiéramos considerar todo el territorio en conjunto y estamos centrados solamente en las áreas que son definidas como territorios urbanos. Ahora, eso no es poco porque el 89% de la población chilena vive en ciudades, ¿ya? Tenemos un marco legal que es bastante definido, que está conformado por la ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2015, que está definida a nivel estatal. Y tenemos una serie de instrumentos que son jerárquicos y que tienen distintas escalas territoriales, pasando desde los planes reguladores intercomunales, por ejemplo, que abarcan 2 o más comunas o sectores de ellas, y los planes reguladores comunales que abarcan los terrenos que se conocen como dentro de los límites urbanos que se definen, ¿ya? Y que son partes o todo de una comuna dependiendo de dónde ella se encuentra, si se encuentra en territorios metropolitanos o no. Tenemos otros instrumentos que hoy día no cuentan con una implementación legal todavía y que a lo mejor podrían ayudarnos a ver el territorio de manera más integrada, ¿ya? Como son los planes regionales de ordenamiento territorial, que se basan en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, pero que lamentablemente se encuentra todavía guardada en un cajón y sin que sea hoy día parte de la legalidad. Entonces, en términos comunales, lo que tenemos disponible para la planificación urbana es el Plan Regulador Comunal, ¿ya? Que es un instrumento de planificación que solamente regula las áreas urbanas y de extensión urbana y que es responsabilidad de cada municipio, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se supone es preparado y aprobado a nivel municipal o bien con asesoría externa, y que tiene ciertas componentes que forman parte todo dentro de un mismo instrumento, que es un instrumento legal, que es normativo, es decir, obligatorio, de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Y que lamentablemente cuando hablamos de los planes reguladores comunales a veces le damos una importancia, una relevancia que no tiene, pero por otro lado sí sabemos que, como decía, son causa y un poco consecuencia también de los conflictos urbanos al interior de las comunas. Solamente
es posible regular algunas normas, ¿ya?, que corresponden a las normas urbanísticas, que de acuerdo a la definición de la ley general es un conjunto de normas sobre las condiciones de higiene y seguridad de los edificios y espacios urbanos. Es decir, es bastante limitado en su posibilidad de regular, y por eso Ana tiene razón cuando habla un poco de la desregulación del uso del suelo más que la regulación del uso del suelo. Pues nos hace falta una planificación más integrada, y hoy día solamente tenemos delimitados instrumentos para poder llevarla a cabo. Dentro de las normas urbanísticas, en el fondo se establece condiciones para subdividir los terrenos y generar distintos tipos de proyectos y para generar estas edificaciones. Y en el fondo podemos llegar a resultados un poco como las poblaciones que mencionaba Ana en Puente Alto, o incluso los guetos verticales de Estación Central, ¿ya? Porque eso tiene que ver con las alturas de edificación, con la cantidad de terreno que es posible construir y con los tipos de uso que se pueden implementar. Los instrumentos de planificación, en particular cuando uno desarrolla o actualiza un instrumento de planificación como un plan regulador, incluyen sí algunos elementos que debieran permitir una participación ya más activa de la comunidad y debieran orientarse también hacia el desarrollo sustentable. Estos son tres, que son la evaluación ambiental estratégica, que es un proceso que vino a reemplazar las declaraciones de impacto ambiental que se hacían antiguamente respecto de los instrumentos de planificación, y que permite que el componente ambiental sea incorporado a lo largo del proceso de la planificación. Después tenemos el tema de la planificación urbana. Se agregó una instancia de planificación, de participación ciudadana el año pasado, antepasado, con la ley de transparencia de mercado de suelo, que surge a raíz de todo el problema de Cabal, y que hace que en el fondo, en el proceso de planificación, ahora haya un momento obligatorio de participación que se refiere a la imagen objetivo del plan regulador comunal, y luego hay otro momento de participación que es obligatorio, que es al final cuando se establece el proceso de aprobación de ese plan regulador. Entre medio, normalmente se incorpora procesos de planificación ciudadana, pero esos, dependiendo de quiénes lo ejecuten, son o no vinculantes, ¿ya? Y eso es también una dificultad. Y por otro lado tenemos la consulta indígena, que es el proceso que se da de participación indígena en particular a partir de la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que solamente se lleva a cabo en aquellas comunas donde hay organizaciones indígenas que puedan, o lugares donde pueda verse afectada población indígena. Y luego tenemos una serie de limitaciones de estos instrumentos, además de las ya mencionadas. Uno, que es un instrumento muy rígido y que es insuficiente para la gestión del territorio municipal, que requiere de otros instrumentos complementarios, y de una mirada un poco más integral del territorio urbano versus el rural, cuando eso sucede. Lo otro es que tienen un procedimiento muy complejo de elaboración y modificación, y que eso ha llevado a que hoy día el promedio de la elaboración de los instrumentos sea de 7 años, que es una brutalidad. Por eso siempre decimos que la planificación al final llega tarde. Eso con mayor razón, dado que la Política Nacional de Desarrollo Urbano dice que los instrumentos se tienen que ir actualizando, ojalá cada 10 años. Entonces, si no agilizamos los procesos de elaboración y de modificación, vamos a pasar como permanentemente planificando, pero en realidad eso no se condice con los requerimientos y con los cambios que se van produciendo en la ciudad. Y no es retroactivo, entonces siempre llega tarde respecto de los proyectos que, como los desarrollados en Estación Central, generan efectos en la ciudad que son de muy largo plazo. Permite incorporar áreas de protección patrimonial, como son los inmuebles y las zonas de conservación histórica, pero eso no necesariamente garantiza la protección del patrimonio, porque eso genera gravámenes en los terrenos que no necesariamente generan en los propietarios un incentivo para la conservación de esos edificios y de esas zonas. Y la normativa en general es contradictoria, y tenemos una ley que se aplica de Arica a Punta Arenas de la misma forma y no reconoce las particularidades de los territorios comunales. Esto se complementa con lo que denominamos la gestión local del riesgo, y que se refiere a instrumentos que hoy día no son de carácter normativo, pero que en el fondo debieran considerarse en todos los territorios en las distintas escalas, ¿ya?
puesto que en el fondo tenemos instrumentos de planificación que por un lado reconocen algunos peligros o amenazas naturales o antrópicas, es decir, generadas por la actividad humana, pero estos no se integran entre sí, ¿ya? Y normalmente hemos visto que hay una gestión reactiva de los riesgos y de los peligros. Siempre estamos hablando de las emergencias, de lo que sucede después de los desastres, pero no hablamos de lo que sucede antes de los desastres y de cómo podemos disminuir los riesgos de desastre con anterioridad a que estos hechos sucedan, ¿ya? Debiera abordarse la gestión del riesgo de manera integral, ¿ya? Y en el fondo tratando de reducir los potenciales riesgos de que ocurra un evento, ya sea un terremoto, un tsunami, un incendio o cualquier otro que pueda causar daños o pérdidas en las vías humanas o disrupciones en el funcionamiento de los sistemas y de las comunidades. Entonces tenemos hoy día escasos instrumentos para poder implementar y gestionar los riesgos a nivel territorial, ¿ya? Pero tenemos mandatos, y los mandatos están dados en la actual Constitución, y espero que también en la nueva. Tenemos mandatos relacionados a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, también en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y en las leyes de gobierno y administración regional y municipales, que hablan de que hay que asegurar la seguridad de las personas, hay que prevenir los riesgos, etc. Y en la Política Nacional de Desarrollo Urbano tenemos un objetivo en específico que habla de identificar y considerar los riesgos naturales y antrópicos en la planificación. Y que está en búsqueda de ciudades y sistemas que sean más resilientes a los desastres, es decir, que cuando sufran un daño se puedan recuperar de manera más rápida y reconstruir mejor. Normalmente se habla de que cuando ocurre un desastre, esos son, entre comillas, una ventana de oportunidad para hacer las cosas de mejor manera, pero lo que vemos normalmente en Chile es que eso no sucede, y por ejemplo vemos que cuando ocurrió el incendio del año 2015 en Valparaíso, 2014, perdón, las 3.000 viviendas que fueron dañadas o destruidas, muchas de ellas volvieron a reconstruirse en las mismas circunstancias y en los mismos lugares altamente expuestos a un futuro riesgo, ya sea de incendio o de remociones en masa. Y lo mismo sucedió después del terremoto del 2010 con algunos lugares que se reconstruyeron en la misma zona y siguen estando expuestas esas poblaciones a la ocurrencia de nuevos eventos. A nivel normativo solamente podemos incorporar los peligros naturales a través de un artículo en la ordenanza que permite incluirlos en la planificación territorial, pero que en el fondo genera ciertas limitaciones a la ocupación de esos terrenos y no implican que no se puedan construir necesariamente. Pero tenemos otras formas de incorporar hoy día los riesgos que debiéramos considerar en todos los instrumentos de nivel comunal, en los instrumentos de gestión, incluido en el PLADECO. Eso quiere decir que debiéramos ser capaces de identificar las áreas de riesgo, regular cómo se construye y dónde a través de las normas urbanísticas, ver que la densidad de población, la cantidad de gente que va a vivir en los distintos lugares, ojalá no estemos incluyendo más poblaciones en áreas expuestas. Sabemos que como Chile es un país altamente expuesto, en muchos territorios tenemos una amenaza o más, siempre todo el territorio nacional, por ejemplo, está expuesto a sismos, pero debiéramos evitar que nuevas poblaciones se encontraran expuestas a más peligro. Dentro de las condiciones que debiéramos considerar siempre en las comunas es preservar espacios abiertos y áreas verdes, no solamente porque son importantes por el tema de la recreación, sino que también son áreas seguras y son puntos de encuentro en una posible amenaza, y eso también se vio durante el 2010. Como decía Ana, hay muchos temas de organización comunitaria que se han ido reactivando, inclusive a raíz de los desastres, lo hemos visto también con la pandemia, y en el fondo esos espacios permiten que la comunidad pueda gestionar y apoyarse mutuamente en caso de un evento potencialmente desastroso. Es súper importante que consideremos en esa gestión municipal lo que es el ciclo del riesgo, es decir, que consideremos no solamente lo que ocurre, como les dije, después de un desastre, sino lo que ocurre antes y lo que podemos hacer antes de que eso suceda. Por ejemplo, antes del desastre, todo el lado derecho de este círculo, en el fondo debemos considerar medidas para evaluar los riesgos, mitigar las amenazas y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. Cuando hablamos de reducir la vulnerabilidad, también hablamos de reducir la pobreza y las inequidades espaciales, porque esas se desarrollan directamente
y se relacionan directamente con los efectos que tienen los desastres en las poblaciones. Los desastres no afectan a todos por igual, afectan más a quienes son más vulnerables. Entonces también tenemos que generar alertas y planes de emergencia, generar simulacros, las vías de evacuación, etc. Y luego cuando ocurre un desastre debemos ser capaces en todos los niveles, no solamente a nivel nacional, de generar mecanismos de comunicación y respuesta que sean eficientes y que permitan disminuir los daños a la población. Ocurrido un desastre, tenemos que ser capaces de generar inventarios de daños y de que la población sea capaz de restablecer sus actividades y servicios de manera eficiente y apropiada, y que ojalá con el menor impacto posible. Y de reconstruir y habilitar de mejor manera para reducir los riesgos y no reproducir los riesgos, que es el problema que tenemos hoy. A nivel internacional tenemos mandatos que en el fondo son acuerdos que se han adoptado y que así como muchos otros han adoptado el Estado chileno, pero que no siempre se implementan en la realidad. Y actualmente alineados están varios marcos a nivel internacional, principalmente el Marco de Acción de Sendai 2015-2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también tienen el mismo periodo, y el Acuerdo de París, y todos ellos debieran llevarnos a linkear, digamos, y permitir reducir estos riesgos y generar un desarrollo más sostenible. Tenemos entonces el Marco de Acción de Sendai, que establece 4 líneas: comprender el riesgo de desastre, fortalecer la gobernanza, y eso también es súper relevante a nivel comunal. Hoy día vemos, por ejemplo, que los encargados de emergencias son casi como que son personajes que están castigados y que les toca, digamos, hacerse cargo del incendio, de llevar las frazadas a la gente cuando hay una inundación, y debiera ser en realidad un personaje bastante importante y que pudiese articular con otros departamentos del nivel municipal cómo vamos reduciendo las vulnerabilidades y preparando a la población para la ocurrencia de un evento. Tenemos entonces también los objetivos de desarrollo sostenible, y varios de ellos están relacionados con este marco de Sendai, como por ejemplo el fin de la pobreza, el objetivo 11 asociado a las ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 17 relacionado con lograr alianzas, ¿ya? Y varios otros. Como les decía, ¿por qué consideramos que es importante la gestión de riesgos en Chile? Uno, es porque la mayoría de los desastres ocurren en sectores urbanos o afectan a la población que está más concentrada, y en Chile el 89% de la población está en ciudades. Y por otro lado, porque es un país propenso a ser afectado por distintas amenazas naturales. Entre estas amenazas tenemos los efectos del cambio climático, que no afectan a todo el territorio por igual. Esta figura del lado derecho, por ejemplo, es una estimación de los efectos en las distintas zonas del país. Lo que sí vemos, por ejemplo, es que van a aumentar las temperaturas a lo largo de todo el territorio, pero que en algunos lugares aumentan las precipitaciones, como por ejemplo en el norte, lo cual también genera efectos súper complicados, porque todo lo que es la arquitectura en el norte de Chile no está preparada para, ni las arquitecturas ni las ciudades están preparadas para recibir la lluvia. Y también en el extremo sur aumentan las precipitaciones, mientras en el área central disminuyen notablemente, y eso lo hemos visto ya con la mega sequía que lleva 10 años entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía al menos. Y los efectos que pueden tener sobre las áreas urbanas, que por ejemplo tenemos que se exacerban lo que llamamos las islas de calor, que es un efecto que se produce por la concentración de edificaciones donde aumenta la temperatura en las áreas urbanas respecto de las rurales, y eso hace, por ejemplo, súper necesario que tengamos arborización, áreas verdes, y también para permitir disminuir los efectos de la contaminación. También tenemos la escasez de agua, que está afectando el abastecimiento de la población, y que eso sucede en el norte y en el centro del país, pero también en otros sectores. Tenemos el aumento de los eventos extremos, ya sea olas de calor, olas de frío o precipitaciones intensas en distintos momentos, y que han suscitado eventos tan complejos como los aluviones que tuvimos el 2015 en Atacama, como la foto que está aquí. Y el aumento de los precios de alimentos y el estrés de la infraestructura hidroeléctrica energética, por ejemplo. Y por otro lado tenemos una mayor presión sobre la infraestructura y más demandas por uso de suelo urbano por las migraciones que se producen desde las áreas rurales hacia las urbanas, y sumado al crecimiento demográfico, que es uno de los elementos que, además de las inequidades que mencionaba Ana en la presentación anterior, van generando la ocupación de territorios que
debieran servir, por ejemplo, para mantener una seguridad alimentaria. O sea, necesitamos terreno rural, así como necesitamos suelo urbano. Se produce una serie de desafíos, tanto para la gestión política como que se relacionan, digamos, estos distintos temas, lo que es la planificación, la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático, y que son las continuas conflictos que existen entre determinar áreas de restricción o establecer suelo para el desarrollo urbano, asuntos respecto de la voluntad política. Gestionar estas cosas no es una cuestión fácil y a veces no es, digamos, visto políticamente correcto o fácil para los tomadores de decisión a nivel comunal. En muchas ocasiones, por ejemplo, ocurre que las autoridades comunales, ya sea los alcaldes o los consejos, a veces les señalan a los equipos que están desarrollando los instrumentos de planificación comunal que no coloquen las áreas de riesgo, lo cual es desde la perspectiva ética y política es bastante complejo. Necesitamos en el fondo generar mayor transparencia e información porque tenemos que estar preparados, y aun cuando no sea, digamos, políticamente sexy, son elementos que afectan a toda la población. Requiere de coordinación entre los distintos organismos municipales y de los municipios con los otros niveles territoriales, definición de prioridades y también temas de tiempo y oportunidad. Y diálogo entre los distintos, digamos, estamentos, incluye también la comunidad. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, Claudia, Ana. Creo que el panorama que nos han dado en general, como por un lado los conflictos existentes en el territorio y de cómo puede ser también como la gestión del riesgo frente a estos conflictos, creo que es un buen marco general para hablar ahora también como de los casos más concretos. Nuestra compañera Pamela ha trabajado cerca de ya casi 4 años, ¿cierto? 3 años y algo, 4, porque se corrieron las elecciones municipales de octubre a abril. Entonces también le vamos a dar el paso a ella antes de abrir la palabra y la conversación, para que nos cuente cómo ha sido la experiencia ciudadana, digamos, la experiencia de la alcaldía ciudadana en Valparaíso. Como les dije, ¿cierto? Pamela también es arquitecta. Ella participó del proceso de elaboración del plan regulador, trabaja en asesoría urbana de la alcaldía y es la encargada de planificación territorial integral de SECPLA. Pamela, bienvenida, gracias, te escuchamos. Hola, ¿puedo compartir pantalla? ¿Sí? Sí, no debieras tener problema. Ya, veamos, acá está. ¿Se ve? Un poquito. Ahora sí, ideal si la agranda. Oye, ahora me pillaron. A pantalla completa. Abajo a la derecha, o donde dice vista, pantalla completa. Claro. No lo voy a lograr. Siempre tengo problemas con esto. Así nomás, entonces. Así no. Bueno, mi presentación estaba más enfocada como a lo mismo que hablaron las compañeras, pero en aspectos más prácticos. No se puede hacer, ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, no se ve muy bien la imagen, pero quería contarles como los grandes procesos que se han dado dentro de la alcaldía en el tema de planificación, ¿ya? Y los grandes procesos que tengo identificados tiene que ver con una modificación parcial que fue en el año 2018, que fue una modificación a uno de los sectores que no estaba regulado en el tema de la altura, en específico, y era el último sector urbano que no estaba regulado. Y que por lo tanto ya ahora nos tocaría lo que sería la modificación completa del plan regular. Entonces fue una modificación parcial. Esa fue la primera instancia como importante de planificación. Después, que todavía estamos en eso, tiene que ver con el plan de desarrollo comunal, que es Pladeco. Y también yo creo que otra de las instancias fue en respuesta a la pandemia, que son oficinas municipales zonales. ¿Ya? Para contarle más o menos cómo fue el tema del plan regulador, ¿cuánto tiempo tengo? Para no pasarme, Mati. Como 25 minutos más o menos. No me voy a pasar. Ya.
el plan regulador en particular, como parte por una lucha que se venía dando hace muchos años atrás, que Castro, dos o tres alcaldes hacia atrás, que era con respecto a proyectos inmobiliarios, grandes proyectos de sobredensificación urbana en áreas de zona de conservación, cercanas a zona de conservación, o en el área en que nosotros íbamos a modificar. Entonces, no sé si se ve bien, pero por ahí están unos edificios rojitos. Todos esos edificios rojitos eran nuestro problema en ese minuto. Entonces, el problema que teníamos era que teníamos demasiados ingresos de proyectos como los que mostraba Ana, como los que ustedes tienen en Estación Central, y que no podíamos pararlo. Y ya sabíamos que no lo íbamos a parar, por lo tanto, postergamos permisos durante un año y comenzamos el proceso de la modificación del plan regulador. Lamentablemente, la mayoría de esos edificios rojos no los pudimos parar. Hay muchos que están en procesos como en juicio incluso, y en eso, este es el paréntesis, en eso hemos ayudado como la alcaldía también, que son los conflictos inmobiliarios. Hay hartos conflictos inmobiliarios. Tenemos conflictos inmobiliarios uno en particular que es de Barón, no sé si ustedes lo han escuchado o lo conocen, que es donde está el edificio de Matías Clot. El edificio de Matías Clot estéticamente no es tan terrible, pero esto lo digo como arquitecta, y por eso también nos odian los vecinos a los arquitectos en particular, porque nosotros intentamos bajar un poco la problemática, pero en verdad lo que sucedió fue que afectó viviendas que estaban cerca, que es una zona de conservación histórica, y que además los vecinos entendían que eso significaba que iba a llegar mucha gente a unas vías muy pequeñas, y que por lo tanto iba a causar problemas en la calidad de vida de barrio, que se quiere mantener. Y lo que hicimos en ese caso fue apoyarlos en la estrategia jurídica. Lamentablemente eso por la pandemia tampoco se ha terminado. Nos caímos muchas veces. Incluso fue una de las primeras luchas que salió en los medios de comunicación por parte de la alcaldía. Nos caímos también en la defensa jurídica de ese permiso, porque fue un permiso que además fue irregular por parte del Ministerio por el MIMBU, y además fue irregular por Contraloría. Entonces teníamos un proyecto que era irregular por ambos lados, nosotros apoyamos a los vecinos, pero obviamente, y a lo mismo que le pasa a Jadwe, no le compete a la alcaldía meterse en conflicto así. Por lo tanto, nuestra forma de poder ayudar es dar las herramientas a los vecinos, ver el tema, por ejemplo, de los daños que puedan tener las viviendas cercanas. Entonces, es muy complejo cómo la alcaldía o cómo un municipio puede defender con este tipo de proyectos, porque es un conflicto entre privados, en verdad. Nosotros lo hemos intentado dentro de lo posible, pero también no es obligación de un municipio hacerlo, ¿ya? Hay muchos postulantes alcaldes que están viendo estos conflictos inmobiliarios como luchas también, y que el problema que te trae eso en el futuro es que tú igual las vas a perder, hay una gran posibilidad de perderlas, y que es un conflicto que te puede llevar a que al alcalde lo puedan acusar de abandono de deberes, como nosotros tenemos acusaciones de abandono de deberes por meternos en conflictos que no nos corresponden. Entonces, para ese tipo de cosas hay que tener ahí un grupo importante de abogados y arquitectos que manejen muy bien el tema de la normativa. Ya. Ese fue mi paréntesis con respecto al conflicto de Barón. Estos eran nuestros conflictos. Tenemos más conflictos inmobiliarios, los cuales estamos trabajando también con los vecinos, ayudándolos con herramientas, pero teníamos que detener definitivamente los proyectos inmobiliarios. Hicimos la modificación. Esta imagen, en verdad, que no se ve muy bien, pero si quieren se las podemos mandar. Esta imagen es la que nosotros presentábamos en las participaciones. Como contaba la expositora anterior, los procesos de una modificación de plan regulador es muy acotado a la participación. Y ya eso aparece en la Ley General de Urbanismo y Construcción. En el artículo 2111, que son 30 días de exposición. Ahora sí hay también unas participaciones previas que son para el objetivo en particular, pero son muy acotadas las participaciones. Entonces, para esta modificación, que nosotros teníamos solamente los 30 días de disposición, por lo tanto, hicimos un trabajo de armar unas gráficas muy fáciles para ir todos los días a los cerros a contar de qué se trataba la modificación.
en el sector donde iba a ser la modificación y en otros sectores de Valparaíso para que conocieran el tema del plan regulador también. Eso fue un trabajo de 1 año aproximadamente en que todos los días después de las 6 de la tarde íbamos a hablar con los vecinos. Ya, esto tampoco se ve muy bien, pero este era el afiche que nosotros ocupábamos en particular para contarles cómo era la modificación. La modificación se trazó, o sea, se planificó en 3 aspectos en particular. Uno es bajar la altura, o poner una altura definida. La otra tenía que ver con una gran área verde, que es la primera área verde que va intenta ir de Cerro Mar, que es Cabritería, y que además están las palmas chilenas, es un área de protección, y también zonas de conservación histórica. Las zonas de conservación histórica que teníamos como proyectada en esta modificación son zonas de conservación que vienen de proyectos cooperativistas. ¿Ah? Por lo tanto, estamos hablando de proyectos habitacionales de los años 60. Entonces, es súper interesante cómo, no sé si se ve bien, pero son las manchitas naranjas, son 16 zonas de conservación, manchitas naranjas que son estos proyectos cooperativistas. Tenemos proyectos de profesores antiguos, de obreros también, y que tenían, créanme que hay algunos proyectos que tienen unos trazados tan bonitos. Hay uno que es como una C, que mira hacia el mar, y por supuesto ahí el valor que tenía no era solamente arquitectónico, sino que también hay un valor en el trazado urbano, hay un valor obviamente en el diseño y en las tecnologías que se utilizaba para esas viviendas, para esos proyectos, y también yo creo que uno de los más importantes que tiene que ver con el tema social en particular. O sea, son barrios muy antiguos que comenzaron a armarse con el tema cooperativista y que obviamente también para la construcción de estas villas, lo que se hacía era que el vecino que tenía más plata le pagaba algún servicio al vecino que no tenía, por ejemplo, para poner las rejas, para ayudar en el tema de los jardines. Entonces, hay un asunto ahí social importante en cada uno de estos proyectos. Nosotros tenemos grandes zonas de conservación histórica, grandes zonas, que es como la mayoría del territorio de Valparaíso. En particular, nosotros hicimos ahora estas zonas tan acotadas, porque aparece una DDU que nos dice y aparece una DDU por culpa de ustedes, los metropolitanos de Santiago, en donde se identifica que el valor de una zona de conservación está asociada al inmueble de conservación más que al valor urbano. Por lo tanto, acá el conflicto que tuvimos era como, ¿y por qué ustedes tienen en los otros sectores de Valparaíso grandes zonas de conservación y acá son 16? Entonces ahí tuvimos que intentar convencer al vecino, tenemos un problema, tenemos una DU y además de esto tenemos acá que identificar el valor, y inventamos esto de que el valor era cooperativista. O sea, esa fue la salida que encontramos. Y también la salida que encontramos al tema de las áreas verdes. No queríamos hacer un punto de área verde, sino que realmente queríamos encontrar como el trazado del área verde, esto que siempre hablamos en Valparaíso de llegar al mar, y que fuera la área verde. Entonces también ahí nos jugamos en buscar todas las áreas que podíamos declararlas como área verde. Esto era lo que nosotros le entregábamos a los vecinos y esto es lo que estuvimos moviéndonos para que ellos pudiesen entender la modificación. Bueno, acá están los objetivos que le comentaba, que tenían que ver con identificación y protección de barrios a través de la zona de conservación histórica y muebles de conservación, límite en altura, y que también eso fue un conflicto porque pusimos 7, 9 y 12 metros, muy poquito para el arquitecto, pero para el vecino ya 12 metros era una mole enfrente de la vista y que por lo tanto no querían 12 metros. Entonces, lo que intentamos hacer con respecto a las alturas es que los 12 metros se pusieron en las partes en las cuales nosotros hicimos como vimos proyectos de viviendas sociales y también donde no perjudicara la vista. Y la gran área verde de Cabritería, que sería la primera área verde de Valparaíso que va de Cerro Mar. Esa fue la modificación parcial. Fue una modificación muy compleja políticamente. Ahí fue el primer quiebre incluso que existió entre los concejales que entraron por el Frente Amplio. Teníamos 2 arquitectos que entraron por el Frente Amplio y ahí fue el primer quiebre en particular de que no querían apoyar esta modificación al plan regular.
como nosotros hicimos un trabajo de participación y como además esto era resultado de un conflicto inmobiliario que venía de muchos años atrás, los vecinos nos apoyaron en la modificación. Y por lo tanto, una de las cosas que pasaron, estaba buscando las fotos en el diario, pero no las encontré, que los vecinos llegaron a la modificación a tirar monedas. O sea, así de complejo fue la situación. Obviamente, después de eso, vino otro proceso en donde tuvimos que modificar, porque lo que les presenté es el último proceso de modificación al plan regulador. Pero nosotros tuvimos 2 presentaciones. La primera fue rechazada por el Consejo, llegaron las monedas, y el segundo fue este. En el segundo, como ya teníamos, además del trabajo hecho con los vecinos, y además ya existió conversaciones con los concejales, fue aprobado el plan regular. Pero vino aprobado de otra problemática también. El Ceremi, no recuerdo el nombre, el día anterior a que terminara la postergación de permisos, dice, plan regulador rechazado en Valparaíso. Y por lo tanto nosotros dijimos, ya, el Mercurio lo dijo, y ese mismo día, a las 6 de la mañana que aparece el diario oficial, aparece la modificación. O sea, por lo tanto, ellos jugaban con este tipo de desinformación. El MIMBU también nos estaba pegando por el otro lado. Así que por lo menos terminó el proceso, creo que dentro de todo muy bien, y además ese capital de toda la gente que trabajamos, porque es muy importante cómo nosotros tuvimos la relación con los vecinos, es que hasta el día de hoy tenemos vecinos para poder trabajar en otras cosas, como por ejemplo el tema de Pladeco. Y esto es muy cortito para no pasarme en el tiempo. Lo que nosotros consideramos con respecto a plan regulador en particular, consideramos que esto es un proceso continuo, que viene desde el año 2016, en donde comienza no sé si lo han escuchado, pero tuvimos una consultora muy complicada, que al final este proceso de la consultora, que no termina el proceso de la modificación, y como hace las participaciones, hace perder también a Castro. Entonces esta consultora, en nuestro proceso como de alcaldía, cortamos el contrato y nosotros seguimos haciendo la actualización del plan regular. Y por lo tanto, ahora el proceso de actualización está alojado en nosotros, en la SECPLA, en la asesoría urbana, en los funcionarios municipales de años, y además en los profesionales nuevos que llegamos con la bandera roja también de esta planificación urbana que tiene más participación, ¿ya? Y que también es crítica a las políticas de desarrollo urbano. Entonces nosotros entendemos la planificación, entendemos el tema del desarrollo del plan regulador completo, metiendo todo lo que son las modificaciones, metiendo todo lo que son el trabajo de actualización, y que por lo tanto a nosotros eso obviamente nos ha traído mucha crítica, porque eso nos ha dicho que nos hemos demorado mucho, y que es probable que no lo saquemos de aquí a final de año, pero que también nos ha llevado a subsanar todos los errores pasados con las otras consultoras, que normalmente pasa con los municipios que traen a consultoras externas, y que tampoco las consultoras externas pueden agarrar el hilo también del funcionamiento municipal, en donde el municipal le pasa la información, y que tampoco puede agarrar el hilo con la misma ciudadanía. Entonces lo que nosotros hemos intentado armar con el tema de plan regulador es un proceso completo donde también hemos metido el plan de desarrollo comunal. Todavía no terminamos el plan completo, pero tenemos el plan de desarrollo comunal, el que nos ha dado las líneas estratégicas también para ir trabajando la actualización del plan regulador. Y las líneas estratégicas que tenemos del Pladeco, que todavía está en proceso de aprobación, lleva 2 años. Estratégicamente, cómo trabajamos el tema de la participación fue las participaciones antiguas, que vienen casi desde el año 2015, hasta las participaciones nuevas que la hicimos en el año 2017. Esto armó ejes que tienen que ver con temáticas, ¿ya? Y estos son los ejes que tenemos. Les estoy mostrando lo que es la planificación del plan anual, porque todo lo que estamos trabajando está asociado a estos ejes. Entonces, por ejemplo, la presentación del plan anual, todos los proyectos que se tienen que presentar en el plan anual están asociados a estos ejes que tienen que ver con Pladeco. Y todo lo que nosotros que estamos trabajando en el tema de plan regulador, lo tenemos asociado a los ejes de Pladeco. Entonces, por ejemplo, el primer eje, el eje de gobierno local y planificación participativa. El segundo eje tiene que ver con desarrollo territorial sostenible, que era lo que exponía la compañera anterior, que tiene que ver con el tema de medioambiental, el tema del calentamiento global, el tema de riesgo en particular. El tercer eje es justicia social de género y derechos comunes.
el cuarto, desarrollo económico local integrado, el quinto, adaptación, mitigación al cambio climático. Acá también tenemos el cambio climático. El otro tiene más un enfoque territorial asociado al riesgo, y tenemos un eje en particular que ve mitigación al cambio climático. ¿Ya? Esto es nuestro enfoque de trabajo. Por aquí nosotros caminamos. ¿Ya? Todo lo que nosotros hacemos con respecto a planificación territorial tiene que ver con respecto a estos ejes. Y por lo tanto, las iniciativas del plan anual, que son los proyectos que nosotros tenemos proyectados, los proyectos, perdón, valga la redundancia, son los proyectos que vamos a presentar el próximo año, tienen que ver con cada una de estos ejes. Les voy a contar más o menos como los números. Tenemos 32 iniciativas al primer eje, 55 iniciativas al segundo, 72 al tercero, y así no voy a ahondar más en eso, pero era como para contarles cómo es la idea que tenemos de planificación. Y por último, quería contarles más o menos cuál fue nuestra parada territorial o nuestra propuesta con respecto a un ordenamiento territorial nuevo en contexto de pandemia. ¿Ya? Y ahí lo que trabajamos fue oficinas municipales zonales. Todo esto obviamente en respuesta a la pandemia, en donde estas oficinas se dividen en 15 y dependen de las zonas de los CEFAM. Lo que hicimos en particular en esta zona fue llevar funcionarios municipales a trabajar, en primera instancia con nada, porque Valparaíso es nosotros somos una alcaldía bastante precaria también. ¿Ah? Hemos intentado no administrar pobreza, pero lamentablemente tenemos muy pocos funcionarios también que son de confianza, muy pocos funcionarios que son o que están a favor del proyecto de la alcaldía, y que por lo tanto eso también nos lleva a no tener ni gente ni plata. Entonces, lo que intentamos hacer todo esto es jugando a cómo intentamos meternos en el territorio, cómo intentamos ayudar, pero con lo que tenemos. Teníamos muy pocos funcionarios, y todos estos funcionarios que podían participar en este proceso, en que estaban todos en pandemia, encerrados, se fueron a trabajar a las oficinas zonales. Son 15. Y las oficinas zonales, como les muestro ahí con los colores, armaron un operativo de descentralizar todo lo que tenía que ver con el funcionamiento municipal y llevárselo al cerro. Y también lo que nosotros hicimos fue apoyo a las ollas comunes y apoyo también a todas las actividades que querían hacer, por ejemplo, el tema de PCRs también estuvimos apoyando. ¿Por qué es tan importante contarles esto en un contexto de planificación territorial? Porque acá nosotros lo que hicimos fue una división nueva con respecto al territorio. Acá hicimos una división en función al tema de salud, en función al tema del CEFAM, y también hicimos una evaluación urbana también de lo que estaba pasando en esos sectores. Una de las propuestas principales de las oficinas municipales, en el diagnóstico en particular, era ver la posibilidad de centralidades urbanas en el cerro. Calles donde existiesen, por ejemplo, más locales, hicimos levantamiento de los supermercados, minimarket, ferias también, y que por lo tanto fuimos viendo dónde se iban ubicando para nosotros ver posibles futuros ahí para revitalizar esas centralidades barriales. ¿Ya? Esa es como una de las grandes como ideas que tenemos con respecto al tema territorial en respuesta al tema de pandemia, que es evitar que nuestra gente que vive en el cerro baje al plan a hacer sus trámites, y que por lo tanto nosotros aprovechamos y hicimos una oficina funcionando con tema municipal, pero también empezamos a ver lo que era temas urbanos para la planificación de nuevos proyectos. Lo que también nos ha llevado como a ver cuántos proyectos hay en cada zona, evaluar en específico el tema de movilidad en cada zona para la llegada al CEFAM, y que por lo tanto todo lo que tenga que ser con inversión está asociado a estas zonas de las oficinas municipales. Yo no sé si estoy bien en el tiempo, pero parece que no me pasé. Creo que estoy bien. Sí. 2-3 minutitos más, Pame, con tranquilidad. Ya, solo para terminar, contarles que para nosotros como alcaldía ha sido súper complejo el tema de los instrumentos de planificación.
¿Y por qué ha sido complejo el tema de la conversación de instrumentos de planificación? Primero porque la gente en la calle, a los arquitectos en particular, nos ve como el tipo que hace el proyecto de la inmobiliaria, ¿ya? El tipo que no es que odie la ciudad, sino que el tipo que se aprovecha de la especulación de suelo. Y por lo tanto la confianza que hay con la ciudadanía cuando nosotros vamos como equipos técnicos a contarle nuestro proyecto era súper complicada al principio. Y por eso armamos todo un proceso de comunicación que era fácil de entender, en donde les contábamos que era plan regulador desde cero. Pero igual existe como esta desconfianza. Entonces lo que nosotros intentamos hacer fue un trabajo de recomponer, hablar, decir también lo que nosotros consideramos injusto, en lo que íbamos a trabajar en el futuro, y por lo tanto lo que nos ha llevado todo ese tipo de trabajo de confianza, de la modificación, es que el día de hoy estamos armando, además de la modificación al plan regulador completo de Valparaíso, lo que estamos armando es una comisión ciudadana de vecinos por la ciudad, ¿ya? Que la estamos intentando meter en la orgánica municipal para que estos vecinos hablen de ciudad. ¿Y por qué tuvimos que hacer eso también? Porque como les contaba, hay un problema político también, que es que teníamos 2 concejales que eran del Frente Amplio, que eran arquitectos, y obviamente se salen. Por estos conflictos, por Pladecos y por otros. Uno de ellos incluso el otro día apoyó la acusación de abandono de deberes del alcalde y todo. Hay un quiebre total. Y que en este caso lo que nos pasa es que la comisión urbana que tiene un concejal, que obviamente son comisiones abiertas, este concejal no invita a los vecinos, no es abierta. Lo que él hace es invitar a funcionarios que son antiguos y que están en contra de la alcaldía ciudadana. Entonces no teníamos ninguna herramienta para hablar de ciudad y que fuese realmente democrática y que fuese inclusiva y todo, no teníamos. Entonces inventamos esto como resultado también a este cierre de puertas que nos hacen constantemente cuando se habla de ciudad. O sea, hay también, perdón, voy a terminar esto primero para contarles lo que se viene en el otro, porque ya estos son cagüines más municipales. Armamos esta comisión y con esta comisión pensamos evaluar todos los estudios complementarios del plan regulador. Esta va a ser la primera instancia, esta va a ser la primera puerta para contarles lo que estamos trabajando, que también estamos en la actualización de nuestros estudios de riesgo, estamos incluyendo el tema del riesgo de incendio dentro de este estudio. Y además lo que vamos a hacer con estos vecinos es armar el tema de la participación. O sea, que no sea solamente la participación normada con respecto al plan regulador, sino ver otro tipo de participación. Buscar cápsulas, armar escuelas, como esta misma escuela, pero una escuela urbana donde se hable de normativa y todo. Esa es como la idea y eso se está armando y esperamos que empiece a funcionar lo antes posible. Y eso es como el trabajo que hemos realizado en temas de planificación. O sea, se nos cierra una puerta, intentamos abrir otra. Tenemos problemas con concejales, abrimos otra. Y el problema de Valparaíso, y con esto termino, Mati, es que, claro, salieron 2 concejales que eran arquitectos. O sea, era tan importante para la ciudadanía de que realmente existiera planificación urbana, o pensáramos en los instrumentos de planificación como plan regulador, Pladeco, que hace que salgan estos arquitectos. Cuando salen los arquitectos, obviamente están en contra de la modificación porque baja la altura, entonces los vecinos todos matando a los arquitectos, pero también lo que pasa en Valparaíso, principalmente porque son muchas escuelas y tenemos escuelas de arquitectura, es que nosotros también tenemos un sesgo profesional, ¿ya? Y nuestro sesgo profesional va asociado a es que esto no se puede, no, es que la normativa lo dice, y a otras cosas también que también los hacen los abogados igual, y que por lo tanto hace y genera como el problema con el vecino. ¿Usted no me va a ayudar en la acusación a la inmobiliaria? No puedo ayudarla. Desconfianza completa en la alcaldía. Entonces, el cambio de una planificación de un gobierno de izquierda es distinto. Y ahí viene en donde la ciudadanía es más importante. Y ahí viene también donde la bandera roja se instala y en donde se buscan todas las herramientas para solucionar las problemáticas urbanas. Esto no quiere decir de que este es un doble trabajo también. Pero esto no quiere decir de que tenemos que también poner la bandera roja en lo que decían las compañeras en las exposiciones anteriores con respecto al tema de las políticas de desarrollo urbano.
Pero lo único que nos quedaba a nosotros era intentarlo de este gobierno local acotado y armarlo de a poquito con las herramientas que teníamos y seguir peleando para adelante. Y seguir peleando para adelante es la misma ley que presentó uno de nuestros diputados, incluso de Revolución Democrática, con el tema de las regularizaciones. Valparaíso no es un lugar regularizado, porque no se puede, porque vivimos en ladera. Entonces, todo este tipo de cosas y aprendizaje de este gobierno local nos está llevando a ver el tema de la problemática de del desarrollo urbano, cosa que los vecinos ya conocen, y que por lo tanto tenemos territorio ganado para que algún día, cuando levantemos esas nuevas leyes, los vecinos puedan estar con nosotros, que yo creo que es lo principal como para poder ejecutar cualquier cosa, Pladeco nuevo, modificaciones al plan regulador, siempre tener el grupo de vecinos que estén interesados en ese tema articulado. Ya, y con eso termino. Gracias, Matías. Disculpen si me pasé. No, está bien, yo creo que este es un tema que da para mucho, que tiene muchos temas que podemos profundizar y hacer un doble clic. Ana, ¿cierto? Se tiene que retirar a las 11, entonces si hay alguna sugerencia, alguna pregunta que tenga como hacia Ana, podríamos partir como hacia ella. Ojalá me pudiera eso, dejar de compartir para que nos Sí. veamos entre todos y todas, y abramos como siempre en la escuela las experiencias, las consultas, las dudas que tengan los distintos candidatos, candidatas, militantes del partido en relación al contenido que nos ha entregado tanto Ana, Claudia como Pamela. Así que abrimos desde ya las palabras para que hagan sus consultas, sus dudas. Veía por ahí que de hecho habían algunas consultas. Hola, ¿se escucha? Sí, Sebastián, adelante. ¿Sí? Hola, buenas, saludos a todos. Bueno, yo tenía una pregunta para la PAME, porque a mí me surge mucha inquietud el tema que tocó ella del proyecto que está aquí en Barón. Yo estoy viviendo ahora muy cerca de ese proyecto y me pasa que lo que he conversado con los vecinos al respecto es como súper dicotómico. Por un lado, como que valoran que sea un punto como de innovación, por decirlo así, arquitectónica, pero también surge mucho el tema como protesta, como que en el fondo irrumpe demasiado con el resto de la arquitectura, todo el rollo, además del tema urbano, como mencionaba Pamela. Y han sucedido varias cosas complejas, por ejemplo, yo he pasado varios días y está como todo así lleno de pintura, como que la gente lo ha tratado de, digamos, como de malograr un poco, y como con cierto sentido de protesta que pudiésemos como hablar si que es válido, ¿no? Pero creo que en esta situación se necesita una salida como más o menos rápida. No sé si Pamela, como desde su lugar como de arquitecta, yo también lo he conversado con otros arquitectos porque yo fui ex estudiante de arquitectura y justamente también es un espacio que está como muy renombrado como a nivel nacional, como muy buen proyecto, pero no sé si eso no está funcionando tanto como para el tema urbano. Entonces no sé si qué propuesta tendría, por ejemplo, la PAME como muy a grandes rasgos, como a nivel urbano, para poder darle una salida a esa problemática. Porque finalmente también estamos frente a un proyecto que está como bien valorado a nivel nacional. Es complejo, como un arquitecto que tiene renombre, ¿cierto? Entonces es una situación bien compleja la que se genera acá y ha generado harto debate con las personas que viven cerca, lo que yo he podido conversar. Eso. Gracias, Sebastián. ¿Alguna otra también como opinión, consulta, duda, comentario, compartir experiencia? Recojamos 2 o 3, digamos, antes de darle la palabra a nuestras expositoras del día de hoy. Habían 2 palabras pedidas. Valeria pidió la palabra, luego Sí, Miguel. sí, justo mi pregunta iba para Ana, pero la voy a dejar igual ahí a las compañeras que expusieron. Primero, felicitar la instancia. Estamos en periodos de candidaturas. Las concejalías o las candidaturas concejalías que quieren disputar espacios en las municipales desconocen mucho también cuáles son las estrategias que se pueden llevar también o la presentación de proyectos. Creo que son necesarias estas instancias. Por eso le envié a las candidaturas de la región de Valparaíso. Yo tengo una duda. He visto últimamente, porque ahora estoy en la región de los lagos, y inclusive las formas de construcción en las ciudades es muy rotundamente diferentes a lo que pasa, por ejemplo, en Santiago. Y
lo que he podido percibir, no solamente acá en los lagos, sino a nivel nacional, que ha aumentado mucho la problemática de las tomas de terreno. Y algunas, porque se ha generado un conflicto acá ya en la ciudad, por ejemplo, directamente desde los lagos, de personas que hacen los trámites para poder construir sus casas, por ejemplo, y son tomadas por otras personas y empiezan a hacer sus construcciones propias. Y queda eso a responsabilidad, y ahí me pierdo un poco, porque queda eso como a responsabilidad de la municipalidad tiene que manifestarse al respecto, pueden usar la fuerza pública para sacar a esas personas, yo entiendo que sí, pero aún así siento que no se resuelve el fondo de la situación, o sea, ver, por ejemplo, el motivo de las tomas de terreno, por qué ha demorado tanto, por ejemplo, los trámites para las personas que quieren construir sus casas, y eso, por una parte, como el actuar municipal frente a estas situaciones que son complejas y que generan divisiones también dentro de lo social. Y lo otro, preguntar, ya, yo soy de Valpo, o sea, he vivido toda mi vida, o sea, la mayoría de mi tiempo la he vivido en Valparaíso, pero también he visto muchas realidades diferentes. Por ejemplo, en la zona sur, difícilmente pudiésemos ver, no sé, en comunas chicas donde estoy quedándome en Calbuco, difícilmente podemos ver, por ejemplo, edificios grandes. Incluso como, creo que igual fue conflicto que se hizo una construcción de departamentos como de 3 pisos, de 4 pisos, y eso ya generó mucho conflicto porque la mayoría de las casas acá son máximo 2 pisos y no hay más que eso. Y también tiene que ver con el tema de, por la vista, y por proteger también, por ejemplo, la naturaleza. Acá no se da lo mismo que en Santiago, en Valparaíso, como que no tenemos espacios muy reducidos, tenemos espacios muy amplios. Y eso también porque hay mucha zona acá donde vivir. Y como no hay mall ni nada por el estilo, que algunos me molestan bastante por eso, como zonas alejadas del avance, nos enfocamos más en vivir en las zonas, más que desarrollarnos más allá en estas mismas zonas. Entonces quería, aparte de esa opinión, ver la situación de las tomas y el actuar de las municipalidades y cómo se puede resolver el fondo de ello. Y por otro, más que una opinión, ¿por qué tan grande la diferencia entre construir, por ejemplo, edificios que se veían entre edificios y no da posibilidades de visión a una realidad, por ejemplo, regionales que son completamente distintas a la metropolitana? Gracias, Valeria, por esa pregunta. Me caí un segundo, pero ya volví. También había una última palabra de Miguel y de ahí hacemos como una ronda de respuestas de Claudia y Pamela. Gracias, Matías. Bueno, primero agradecer la instancia porque en verdad ha sido tremendamente enriquecedora para quienes somos candidato y candidata. Bueno, en verdad tenía una pregunta para Ana, pero se nos fue, así que la voy a replantear. Yo soy de Calama, y por eso mismo también quería plantearle a Ana, porque hablaba del desalojo de la toma de Freibón. A nosotros nos tocó, por ahí vía a Paz Fuica, que somos compañeros de trabajo, nos tocó estar en el desalojo. Entonces, efectivamente es así. Pero eso es un síntoma de lo que Ana planteaba en su presentación. Y ahí quiero plantear también algo que no sé si tal vez Claudia o Pamela, a propósito de la experiencia de Pamela en Valpo, con este conflicto político en torno a la planificación, nos puedan dar luces respecto a estos conflictos que se dan en los territorios, particularmente en Calama. Tengo un amigo que es presidente de la Corporación Urbana de Arquitectos del LOA y me dice permanentemente en las conversaciones que tenemos que Calama, el espacio público en Calama está tomado por la minería. Estas son las contrariedades que ofrece el extractivismo, que eso estaba en la presentación de Ana. El espacio público está tomado por la minería y eso además genera estos conflictos urbanos y medioambientales muy complejos. Solo una muestra: el año 2000 se trasladó el campamento de Chuquicamata a Calama con todas sus viviendas, miles de viviendas, y para eso no se exigió ningún estudio de impacto ambiental, solo una declaración. Y las viviendas se instalaron en pleno oasis, a la orilla del borde río, con todo el impacto ambiental que eso genera. Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, el desarrollo y la planificación de la ciudad siempre había estado pensado desde una empresa minera, desde Codelco en este caso, que además una empresa del Estado. Siempre la definición de cómo se desarrollaba el territorio y la comuna
estaba superpuesto al interés productivo, ¿no? Como muchas de las dimensiones del desarrollo en este país. Pero en Calama eso se graficaba en estas cuestiones bien específicas. Entonces, respecto de esta planificación urbana, bueno, hoy día eso está más o menos regulado, ha ido avanzando un poco, pero respecto de esta planificación territorial, hoy día, por ejemplo, el Pladeco, tanto como el Plan de Desarrollo Urbano, están detenidos porque el Consejo no lo ha aprobado porque las comunidades indígenas exigen participación, y esa participación no estuvo. Entonces, ¿cómo en la planificación urbana, en términos más prácticos, se incorpora esta dimensión también medioambiental y sociocultural? Yo sé que es difícil, me imagino, porque para los urbanistas, para los arquitectos, muchas veces es una cuestión más abstracta y más específica, pero incorporar esto, tal vez en términos como de equipos de trabajo, yo no sé si en las Pladecos existirá espacio como para que conversen permanentemente los especialistas medioambientales con los arquitectos y los asesores urbanos, por ejemplo, porque es una cuestión que cuesta desarrollarla también desde el municipio, desde las distintas miradas de profesionales que tiene cada una de las partes. Entonces, eso básicamente. Perfecto, damos entonces una ronda con Claudia, ¿cierto? Y Pamela, como para que comenten algunas de sus consultas y luego hacemos otra ronda. Claudia, Pamela. Bueno, a ver, respecto de la consulta de Miguel y de Vale, todos los conflictos que se abordan dentro, que se insertan dentro del territorio tienen que ver, entre otras cosas, con las desigualdades que están producidas por el desarrollo económico, ¿cierto? Y básicamente algunas de ellas, a ver, respecto a la consulta de Vale, efectivamente los municipios tienen la capacidad de, con la fuerza pública, desalojar terrenos que están tomados. Eso es bastante complicado para las autoridades locales en algunas circunstancias. Pero también hay otras condiciones que hay que conocer. Por ejemplo, si respecto de los proyectos de construcción en los terrenos particulares, hay muchos de ellos que se construyen sin permisos. Hay muchas construcciones que hacen los propios propietarios de los terrenos sin permisos municipales. En esas circunstancias, y cuando esos, por ejemplo, están construidos en terrenos con riesgo, el municipio también tiene la potestad de solicitar las demoliciones. Cuestión también compleja, pero que a veces es necesaria porque estáis poniendo en riesgo a la población, y después lo que sucede es que en el caso de que ocurra algún evento, van a reclamarle al propio municipio o a cualquier organismo del Estado, ¿cierto? Porque están puestos ahí. En circunstancias que muchas veces es el propio propietario el que se inserta en ese lugar un poco por desconocimiento o por evitar el tema burocrático, ¿cierto? Los permisos en general tienen tiempos determinados, por lo tanto, cuando se ejecutan o se hacen las solicitudes para los permisos de edificaciones, no debieran demorarse tanto, ¿ya? Siempre y cuando se cumplan con todas las regulaciones. Eso por un lado. Ahora, respecto de la consulta de Miguel, los municipios igual tienen la facultad de generar proyectos que sean de manera integrada, ¿ya? Por ejemplo, en la incorporación, de hecho tienen la facultad de, en los instrumentos de planificación, en los planes reguladores, definir áreas que puedan ser utilizadas con el uso de área verde, por ejemplo, gravar, es decir, establecer gravámenes de utilidad pública que implique que algunos terrenos sean solamente posibles de destinar a ese uso, pero eso también tiene que ver con la posibilidad de gestionar recursos, ¿ya? Porque esos recursos tienen, o sea, para poder gestionar e incorporar nuevos espacios públicos, ya sean áreas verdes o sean calles, se requiere plata para poder generar las expropiaciones necesarias para que eso pueda suceder. Por otro lado, tenemos algunas complicaciones que sucedieron hace años atrás en el primer gobierno de Piñera, en el que se generó una modificación de la ordenanza que caducó todas las vías que estaban, las vías y las áreas verdes que no se habían materializado en los planes reguladores, ¿ya? Y eso implicó que, por ejemplo, si había una vía que permitía dar continuidad de un lugar a otro de una ciudad, esa dejó de aparecer porque no se había ejecutado, y entre medio se pusieron proyectos en medio. Y entonces eso dificultó que ahora podamos tener una continuidad que permita conectar distintos sectores de una ciudad, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, es súper importante la labor del municipio en ese sentido, y es importante también que en los Pladeco el municipio pueda ir priorizando las iniciativas que son más relevantes, porque tampoco existen recursos infinitos que le permitan al municipio hacer todas las cosas que quiere hacer, ¿ya? Respecto de la participación y de la pertinencia social, les cuento desde mi experiencia. A mí me ha tocado trabajar en instrumentos de planificación desde Arica a Puerto Williams, incluidas las islas, y son todas situaciones súper distintas. O sea, y es súper necesario lo que dices tú, Miguel, respecto de incorporar los temas locales. O sea, no solamente la participación indígena, que está por ley, o sea, tiene rango constitucional porque es un acuerdo internacional. Entonces, es necesario considerar todas las visiones, y todas las visiones debieran ser consideradas desde el inicio de los instrumentos, en todo el proceso, y ojalá también dentro de los Pladecos. El problema es que si nos demoramos mucho en los Pladecos, como los Pladecos están pensados en periodos de 4 años, al igual que los periodos de gobierno municipal, no, hay que ser como estratégico en términos de tratar de sacarlos rápido esos procesos, porque si no, no te queda tiempo para implementarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que después no se cumplen las expectativas y finalmente como que cuesta llevar las continuidades de los procesos comunales porque lo que dijiste que ibas a hacer no lo hiciste, no tuviste capacidad de hacerlo. Entonces hay que ser como cuidadoso y estratégico en términos de cuáles son las estrategias que se propone y de los recursos que se invierte, y de que en el fondo esos recursos te permitan mostrar que haces cosas, por una parte, y tener un impacto directo sobre la gente, y aprovechar los temas de participación. Yo me quedo hasta aquí para que Pamela pueda... Ya. Con respecto a Barón, es complicado, claro, porque obviamente está todo como, tuvo un premio hace muy poco incluso el proyecto de Matías Clot, y obviamente sí, pues tiene una evaluación estética y obviamente por parte de la misma arquitectura positiva en el territorio. En verdad, yo también estéticamente puedo decir que no es tan complejo, ¿ya? No se ve tan mal como otros edificios en Valparaíso que parecen como unas torres gigantes que se ven desde el mar, y al final que nosotros seamos patrimonio de la humanidad también tiene que ver con cómo miramos desde el mar a la ciudad, hacia el cerro. Entonces, no solamente que me tapan la vista, sino que también estéticamente este como manto de casitas de colores, y aparecen estas torres, también lo afecta. El problema en particular en Barón, hay una organización por parte de los vecinos en contra del edificio, y que por lo tanto se da el trabajo de pintarlo, hacer reclamos. Hemos buscado estrategias jurídicas para apoyarlo por parte de la misma administración, de ver cómo se puede seguir peleando el permiso, pero esto es en razón también de las medidas de mitigación. O sea, las medidas de mitigación que utilizó la constructora para el mejoramiento de las viviendas que estaban cerca, que son de zona de conservación, fueron mínimas. O sea, no cuidó en nada las casas que estaban en esa zona, y además no ingresó ningún antecedente a la dirección de obra del mejoramiento de las viviendas. Entonces, lo que hemos intentado como alcaldía en este caso es ser lo más transparente posible y ayudar a los vecinos entregando la información, para que ellos puedan seguir como el conflicto legal, pero ellos todavía están esperando el juicio, que está en proceso, que quedó parado por pandemia. Y yo lo que veo en este caso en particular, cómo va a terminar, yo creo que no va a ser favorable para los vecinos. Según la última resolución que vi, es poco probable que se declare... ¿cómo se llama en los proyectos cuando, se me olvidó el nombre específico, cuál es el nombre de los permisos? Pero yo veo difícil que se baje ese proyecto en particular, pero sí creo que gracias a las presiones que puedan hacer los vecinos podemos llegar quizás a algún acuerdo de medidas de mitigación. Al lado está un mirador que se podría mejorar, hay viviendas cercanas que también podríamos ayudar a mejorar. Hay un tema de una calle en particular que se recarpeteó hacia la mala y que en verdad necesitaba una reestructuración completa y no lo hizo la inmobiliaria, a pesar de haber pasado camiones por ahí. Entonces yo creo que podríamos llegar a eso, pero no veo una solución jurídica a favor de los vecinos como ellos esperan.
Sí, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, en este caso las alcaldías, cuando tenemos este tipo de problemática, es, como les comentaba, apoyar y articular a los vecinos, dar todas las herramientas posibles, ser transparente en entregar la información. A nosotros lo que nos pasa es que nuestro director de obra, por supuesto, no es de la alcaldía. El director de obra también nos pone muchas trabas a veces. Y es lo que les comentaba, pues que la norma es la norma. Y la idea es que la norma no sea tan la norma, buscar todas las herramientas como para buscar una tercera opción, una segunda opción, y en ese trabajo estamos nosotros, pero obviamente si tuviéramos una dirección de obra sería mucho más fácil. Yo veo complejo el tema de Sebastián de Barón, y lo único que se puede ahí hacer con nosotros es apoyar a los vecinos, nada más. Hasta el momento no tenemos otra herramienta. Y sí, es extremadamente raro, y esto también tiene que ver con nosotros como arquitectos, que se les dé premio a construcciones que tuvieron resoluciones por parte del mismo y de Contraloría de que no cumplía la norma. Entonces, chuta, le damos un premio, mal. Y más encima tenemos vecinos en contra. Eso significa de que nosotros desde nuestra cúpula igual no estamos viendo mucho como las problemáticas ciudadanas, ni lo que lleva al tema de la construcción, además de vivienda para gente que no son del mismo lugar, son gente de Santiago. Entonces, por último, que estos proyectos contengan o que sean bajos para que nosotros, la gente porteña, podamos acceder. O sea, y con esto termino la de Barón. Me pasa que hay proyectos que se llaman, por ejemplo, estábamos revisando proyectos para declaración de impacto ambiental que se llaman así como espacio público, proyecto no sé cuánto. Ya, este proyecto va a tener viviendas de corto, va a ser viviendas de poca plata para que pueda acceder gente del sector de Valparaíso. Amigo, no. O sea, ¿cuánta plata? Y le exigimos por oficio, díganos cuánta plata es, por favor. Y no nos dijeron nunca. Entonces, al final, lo que nosotros hacemos dándoles premio a este tipo de construcciones que tienen este tipo de peso es seguir con la lógica de vendámosle la pomada a los municipios y a la gente con este tipo de discurso y que al final del día no se cumple. Y ahí yo creo que eso es parte como de la pelea también de ciudad que tenemos que dar, que es con respecto a la normativa de especulación. Con respecto a lo que decía la Vale, y con esto termino muy cortito, yo creo que la norma urbana está hecha, yo creo que la Claudia respondió un poco lo de los campamentos, pero la norma urbana está hecha para sectores como planitos, como Santiago. Entonces, nos caga a nosotros, ¿cachai? Porque para mí una vivienda de un edificio de 4 pisos frente a mi casa es terrible, o sea, no solamente que me tapa la vista, sino que no tengo derecho al sol, van a ver todo lo que hago en el patio, entonces hay una vulneración de derechos completos, está el tema de la salud también, y que por lo tanto eso tiene que ser repensado, y tiene que ser repensado con la misma ciudadanía, y ahí yo creo que también me gustaría responder lo que dice Miguel, o sea, ¿cómo se incluye el tema de la planificación medioambiental sociocultural? Es con los espacios que nosotros podemos abrir como municipio a la participación ciudadana, a que la ciudadanía diga en específico cuáles son los temas más importantes para subsanar en el tema de planificación. Para nosotros fue el tema de la modificación, para otros va a ser los temas de campamento y para otros va a ser el tema de la vivienda. Pero en particular hay que dar ese espacio y esas conversas tienen que darse desde el primer momento. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos, el mapa de la alcaldía, cuando llegamos, el primer día, estuvimos como 6 meses encerrados, y ahí obviamente tiene que ver mucho la SECPLA también, que no es arquitecta, entonces también le sale más fácil a ella como pensar las cosas de forma más global. Y ahí también hay otra crítica, que esto tiene que ser pensado desde todos los ámbitos profesionales. O sea, la planificación no es solamente de nosotros, sino que también está metido el derecho, está metido el tema de la salud, que por lo tanto desde ahí se hizo la evaluación y dijimos, ya, ¿cuáles son las luchas históricas que se ven arrastrando? Paf, ya las identificamos y ahí empezamos a levantarlas. Y es la gente. Y con esto termino, el tema de, no lo voy a decir después, que me había dado vuelta con lo que dice, dando vuelta a lo que dice la Claudia, un poco del tema de los tiempos. Sí, los tiempos son tiempos de las alcaldías son de 4 años y por lo tanto actualizar un PLADECO y un plan regulador es súper complejo, es muy complejo. Pero para que nosotros podamos hacerlo, realmente poner la banderita roja, hay que pensar en las alcaldías también en un
en una cuestión política, y es lo que estamos haciendo en redes, supongo, que es ver el tema de que la alcaldía va con concejales para poder levantar el proyecto, ¿sí? Porque si no es muy difícil, se nos traba, a nosotros llevamos 3 años intentando aprobar un Pladeco, o sea, ¿cómo? Sí, yo le quiero ahí agradecer como a Pamela, a Claudia, creo que ha sido como bien consistente lo que ellas han planteado, han expuesto como dentro de lo político, lo técnico y también lo real, digamos, en el territorio. Teníamos un compromiso con varias de las expositoras de finalizar a las 11:15, porque tienen otros compromisos. Yo sé que quedan algunas preguntas, pero la idea es que esta conversación igual siga también como en los distintos espacios, en las distintas regiones y comunas que tiene el partido. Nosotros vamos a poner a disposición, ¿cierto?, el video y la presentación como de las compañeras como punto de partida, para que las candidaturas y los militantes interesados puedan ir profundizando en estos temas, y también inviten a las compañeras a los respectivos espacios si así lo estiman. Le quería dar también como una última palabra de cierre a Claudia y a Pamela, por si quieren también como despedirse, y agradecerles en el fondo a todos ustedes que han estado hoy día con nosotros. Claudia, Pamela. Sí, muchas gracias, Matías, a todas y todos por el espacio. Y solo comentarles respecto a lo que decía Pamela, yo creo que es súper importante lo que dice cómo se les da premio a estos proyectos. Les tengo un par de ejemplos también así súper relevantes. Por ejemplo, en el caso que sucede con esta cosa de los arquitectos estrellas, ¿cierto? Por ejemplo, en el plan de reconstrucción sustentable de Constitución, se generó un parque de mitigación que finalmente tiene premios internacionales en todas partes, pero que en el fondo generó expectativas que son súper complicadas porque no se cumplen en la realidad. Era un parque de mitigación de tsunami, pero terminó siendo un parque de mitigación para las inundaciones fluviales, súper acotado en el tiempo, ¿ya? Y en el fondo es súper relevante que cuando hacemos proyectos en la ciudad, tanto las autoridades como los arquitectos a nivel privado, etcétera, no generemos falsas expectativas ni falsas sensaciones de seguridad porque ponen en riesgo a la población. Y yo ahí los insto a todos como candidatos y candidatas, en el fondo, a que tengan ojo con esas cosas, que no se compren a las arquitectas o arquitectos estrellas, que los proyectos sean integrados con la comunidad y que en el fondo pongamos siempre la seguridad de las personas primero, ¿ya? Es súper relevante, y pensar que además tenemos peligros y condiciones territoriales que más encima con el cambio climático se ven aumentados y exacerbados, y es una cuestión que nos viene de aquí para adelante, que no nos podemos hacer los locos, y que yo creo que es súper necesario que pongamos así como un elemento relevante en el desarrollo territorial. Eso. Muchas gracias. Y agradecer la invitación y agradecer a la expositora Ana y Claudia, que fue súper interesante. Yo tengo una mirada más práctica quizás, y más también asociada como todos los problemas que hemos tenido como alcaldía, porque también en este caso para nosotros tenemos el peso también de lo que dice la Claudia, pues de los arquitectos estrella y todos los profesionales y grandes pensadores de Valparaíso. Entonces todo está mal. Pladeco, el plan regulador, y que por lo tanto igual era súper complejo poder llevarlo a cabo. Yo, el único comentario que me queda final es como que pensemos que todos los instrumentos de planificación que se puedan llevar a cabo en una alcaldía o que puedan levantar ustedes como candidatos a concejales o alcaldes de RD, tienen que ser pensados desde la ciudadanía, desde las problemáticas que ellos levanten, con diagnósticos claros, quizás ni siquiera hacer de nuevo participaciones o estar todo el día haciendo participaciones, pero sí revisar todos los antecedentes posibles y fijarse en el tema de la ciudad como un tema que lo construyen los vecinos y vecinas, y en este caso los porteños y porteñas que viven en el cerro, y no necesariamente los profesionales que llevamos años trabajando en esto. El sesgo que nosotros tenemos con respecto a la ciudad está asociado también a nuestra formación, y nuestra formación también es súper neoliberal. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, por lo tanto, la banderita roja viene por la misma ciudadanía, el habitante, él sabe, él puede construir también, él puede pensar la norma y él puede construir. Y de ahí también pensar en realmente modificar la ley general y ver qué podemos hacer. Ahora se vienen otras cosas como instrumentos, que es el PYME, que es el Plan de Inversión, Infraestructura y Movilidad, que también lo dijo Claudia por ahí,
pensar en todas las herramientas que nos está dando el Estado, malas herramientas, pero como para poder sobrellevar las problemáticas territoriales con los vecinos. Solo eso. Es la única forma que tenemos como para poder planificar. Perfecto. Muchas gracias a Claudia, ¿cierto? A Ana, que se tuvo que retirar antes, a Pamela. Gracias por el taller de hoy. Como decíamos, es un comienzo para que también se metan también como más en este tema, quienes lo desconocen un poco. Y quería también pedirle a Valeria Cárcamo que me traspase el host, cosa que podamos también guardar y grabar la sesión y poderla subir a quienes no se pudieron conectar hoy día. Eso, muchas gracias y nos vemos. Un saludo a todos y a todas. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Vale, necesito que me traspases el host. Vale, Cárcamo. Sí, ya. Perfecto, yo soy el host ahora, perfecto.